Vamos a darle la bienvenida a todos los que nos verán a través de los medios, ¿verdad? También multimedia, a través de nuestra página, red social de Facebook, a través de YouTube también. Dios les bendiga a todos los que verán esta transmisión a través de los medios multimedia. Amén. Les saludamos desde la ciudad Puerto La Unión, Primera Iglesia Asamblea de Dios. Amén. Desde aquí les saludamos y es un privilegio que usted nos acompañe. Vamos a leer en el capítulo 13 del libro de los Hechos, versículo 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Acompáñenme a orar un minuto. Buen Dios y Padre Celestial, hemos leído tu palabra, Señor, pero nunca la profecía viene por voluntad, Señor, humana, sino que siempre los santos hombres de Dios fueron ayudados, auxiliados por tu Espíritu Santo. Señor, por eso en esta noche reconocemos que la capacidad viene de ese impulso divino de tu Espíritu Santo, quien da sobre todo de nuevo autoridad, quien pone palabras en nuestra boca, quien trae el discernimiento. Dice tu palabra misma que Él nos guiará a toda verdad. Y tu palabra, Señor, contiene esa verdad, es la verdad, es la verdad. Él nos guía a esa verdad. Por eso, Señor, en todo este tiempo, Señor, queremos que tu Espíritu Santo sea confirmando tu palabra, sea Él dando, Señor, el entendimiento, el discernimiento necesario para que tu palabra pueda exhortar, consolar, edificar, Señor, en esta noche a quienes la oyeran. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estudiando el corazón de un hombre de Dios. Estudiando el corazón de un hombre de Dios. Ese es el título de este sermón, de esta prédica. Estudiando el corazón de un hombre de Dios. Ahí ante nosotros está este famoso versículo. Yo creo que todos lo podemos parafrasear, ¿verdad? O tenemos memoria. Alguna vez hemos escuchado de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién no ha escuchado eso, verdad? Y si usted quería saber cuál era la cita bíblica, ahí está uno de los versículos que nos corroboran eso. Pero todos hemos escuchado alguna vez esa frase, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero a mí me llamó la atención del por qué se dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David ciertamente tenía o estuvo puesto ante situaciones en las que todos hemos estado. Empezando por el hecho que algunos dicen, ¿verdad? David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero David cometió algunos errores de la misma forma que Saúl también los cometió. Entonces, ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Y este mensaje tiene que ver, vamos a analizar algunas situaciones que nos van a revelar. Por eso hemos titulado Estudiando el corazón de un hombre de Dios. Vamos a ver algunas situaciones puntuales donde vamos a estudiar cuál fue la actitud de David ante diferentes situaciones, ya que si hablamos de cualidades, las cualidades son vastas. Solo en el primer libro de Samuel 16, 18, hace unos sábados mencionábamos 7 cualidades que David tenía, ¿verdad? El perfil, hablamos del perfil de la persona que Dios usa. Y si hablásemos de cualidades, no terminaríamos, ¿verdad?, hablando acerca de cualidades. Solo un versículo habla acerca de 7 cualidades en la vida de David. Pero esta noche nos vamos a centrar en situaciones específicas,
y cuál fue la actitud de David ante esas situaciones específicas. Según la psicología, la actitud es el comportamiento que se produce en diferentes circunstancias. La actitud determina la vida anímica de cada individuo. Las actitudes están patentadas por las reacciones repetidas de una persona. O sea, hermanos, la actitud es la manifestación del ánimo con el que nosotros enfrentamos ciertas situaciones. Todos vamos a enfrentar situaciones similares en la vida. Por ejemplo, no solo Job es el que fue metido en el fuego de la prueba. Nosotros vamos a ser también metidos al fuego de la prueba. No solo Job enfrentó la enfermedad, nosotros también vamos a vivir enfermedad. No solo Job va a experimentar la pérdida, ¿verdad? ¿Cuántas cosas Job perdió? Nosotros también vamos a ser sometidos a las mismas pruebas. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La actitud con la que usted responde ante esas situaciones. Porque a veces solemos confundir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando a David Dios lo escoge para reinar y para ungirlo como el próximo rey de Israel, nosotros como humanos solemos equivocarnos. Tenemos una errónea percepción acerca de las personas. Eso lo demuestra cuando el profeta es enviado a ungir al próximo rey. ¿Qué pasó con el profeta? La palabra del Señor dice que él se dejó guiar por la apariencia de los hermanos de David. Y él estuvo a punto de derramar el aceite de la unción sobre alguien que aparentaba, que solamente tenía la apariencia. Y eso nos suele pasar a nosotros. Solemos confundir, tener una errónea percepción. Por ejemplo, le voy a dar este ejemplo de cómo a veces nos confundimos. ¿A qué le solemos nosotros llamar una persona de un carácter fuerte? ¿Cuándo decimos nosotros esa persona tiene un carácter fuerte? Cuando alguien es enojado. ¿Y será cierto que esa persona es de carácter fuerte? No. Según la explicación que se nos da de lo que es un carácter, es un conjunto de rasgos, cualidades, naturaleza de una persona que la distinguen de las demás. Pero había un concepto que a mí me agradaba acerca de lo que es el carácter de una persona. Es la manera en que esta persona reacciona habitualmente frente a determinadas situaciones de la vida. Una persona con un carácter fuerte es una persona con una gran fortaleza para encarar la adversidad. Entonces a veces nosotros solemos confundir esa persona de carácter fuerte, porque decimos a esa persona no se le puede hablar, no se le puede decir nada, o es muy enojado, es muy respondón, es de carácter fuerte. No, es todo lo contrario. Si esa persona no tiene una fortaleza para encarar la adversidad, no son firmes en sus propósitos y no tienen claros sus límites, entonces no es una persona de carácter fuerte. Por ejemplo, ¿sabe usted que una persona de carácter fuerte se demuestra por su sensibilidad? Y nosotros solemos creer que la gente de carácter fuerte no tiene sentimientos, no tiene emociones, sino que la persona de un carácter fuerte demuestra una gran sensibilidad ante las situaciones. Entonces, todo lo contrario es una persona de carácter débil. Pero una persona de carácter fuerte es alguien que encara la adversidad, son firmes en sus propósitos y tienen claros sus límites. Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Porque vamos a estudiar en este momento algunas situaciones en las cuales David demostró por qué la Biblia lo menciona como un hombre conforme al corazón de Dios. En primer lugar, primer libro de Samuel 17:32. Vamos a estudiar
a David desde la perspectiva de su actitud ante algunas situaciones, ¿verdad? Y que no tengamos una falsa percepción muchas veces. Nosotros solemos confundir como el profeta que es enviado a ungir a David, ¿verdad? Él se dejó llevar por las apariencias y lo visualizó de otra forma, cuando Dios no era eso lo que estaba viendo. ¿Qué estaba viendo Dios? Dios estaba viendo la actitud de este hombre ante algunas situaciones. Veamos la actitud de David ante los imposibles. Dice primer libro de Samuel 17:32, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Veamos por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. En primer lugar, por la actitud ante las cosas imposibles. David era valiente. La Biblia dice que en este caso, ¿verdad? Que el pueblo estaba siendo, el ejército estaba siendo amedrentado por el gigante Goliat. David ante el gigante de Goliat. ¿Cuál fue la respuesta de David? Valentía. Él dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra el filisteo. David era un hombre valiente, arrojado, tenía ímpetu, pasión, fuerza, no se achicaba, podemos decir, ante las adversidades. Al contrario, tenía esa fortaleza para enfrentar cualquiera de ellas. Entonces era un hombre valiente. ¿Y de qué nos habla esto? La valentía es algo indispensable en nuestra vida cristiana. El Señor Jesús nos dice en su palabra que nos arrojarían ante tribulación, os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre, dice Mateo 24:9. El Señor dice entonces que es necesaria la valentía, es indispensable para difundir y conservar la verdad de Cristo. Si no ve a los hombres de Dios, a los que predicaban el evangelio, siempre me llama la atención que cuando ellos pedían oración, cuando Pablo pedía oración a las iglesias, había algo que siempre estaba presente en lo que ellos pedían. Y es que le decían a la iglesia: oren para que al abrir nuestros labios, nuestras bocas, palabra nos sea dada. Oren para que tengamos denuedo al momento de predicar la palabra del Señor. ¿Sabe qué es denuedo? Determinación, valentía, valor. En la tarea de la predicación, usted necesita tener el denuedo de parte de Dios. David era un hombre valiente. Nosotros necesitamos tener esa cualidad. ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Por la actitud ante las cosas imposibles. Él era un hombre valiente. Valiente. Nosotros debemos de ser valientes también a la hora de enfrentar nuestros proyectos de vida, a la hora de proponernos las metas que parecen imposibles. Nelson Mandela decía: el hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Ese es un valiente. Alguien dice: no, ese no tiene miedo, es valiente. No, el valiente es aquel que conquista sus temores. Si no, vea la recomendación de Dios a Josué, diciéndole: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas. Habían temores, pero lo que Dios lo insta es a que él conquiste esos temores, esos miedos. David ante los imposibles, él tenía convicción. Siempre el primer libro de Samuel 17:37 dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté conmigo. Convicción. David tenía convicción ante las cosas que parecían imposibles. Alguien dijo que convicción es creer en las cosas que aún no son, como que si ya fuesen. Amén. David se adelantó a la situación. ¿Qué dice la expresión de David? Dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también, ¿qué dice él? Me librará.
Él está hablando en futuro. Él dice, me librará. Eso es fe, eso es convicción. Pero su convicción, ¿de qué depende? De la fidelidad de Dios en el pasado. Si usted ve ese versículo, la convicción de David se fundamenta en la fidelidad de Dios en el pasado. Él dice, el mismo Dios que me libró de las garras del león y de las garras de los osos, ese mismo Dios me librará de la mano de este filisteo. ¿Cómo se fortalece? ¿Quiere ser usted un hombre y una mujer de convicciones firmes? Solo recuerde la fidelidad de Dios en el pasado. Mira, hay gente que ya se olvidó de esos más de 2 años que estuvimos en pandemia. Yo siempre pregunto, ¿cómo pudimos pasar ese tiempo de pandemia? La gente no trabajaba, pero mire, era el tiempo en que más comíamos. La gente ya no quería ni la comida que se les regalaba. Y no había trabajo, no habían remesas. Pero hay gente que se olvida de la fidelidad de Dios en el pasado. Y la base de David para su convicción era la fidelidad de Dios en tiempos pasados. Él dice, cuando Él me libró de los osos, de los leones, Él alimentó su fe. ¿Quiere alimentar su fe? Usted recuerde la fidelidad de Dios en tiempos pasados. Cuando no había dinero, cuando había escasez, cuando estuvimos en un hospital, cuando estuvimos en medio de la prueba, Él dice, me librará. Él se proyecta y creó una fuerte convicción de que Dios lo iba a respaldar. Así que David por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, por la forma en cómo enfrentaba las cosas que parecían imposibles. ¿Quiere asemejarse usted a un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cuál es la actitud suya ante las cosas que parecen imposibles? No de cobardía. David fue valiente ante los retos que tenía. David tuvo convicción. David tuvo determinación. Cuando dice la palabra del Señor, el mismo capítulo dice que cuando David, el filisteo, se levantó y echó a andar hacia él en el versículo 48 para ir al encuentro de David, ¿qué hizo David? David no retrocedió, sino que se dio más prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. A él no le importaba el riesgo, sino que él tenía determinación. Entonces, número uno, ¿cómo fue la actitud de David ante las cosas que parecen imposibles? Por eso David es catalogado como un hombre conforme al corazón de Dios. Veamos el segundo escenario. En el capítulo 24 del primer libro de Samuel, versículo 6. Primer libro de Samuel 24, 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. El versículo 9 del capítulo 26. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extiende su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Veamos la actitud de David ante los que lo aborrecían. Partimos de la premisa de por qué David es considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Por su actitud ante ciertas situaciones. Y quiero que veamos en segundo lugar David y su actitud ante los que lo aborrecían. David, usted conoce la historia, él es ungido desde muy joven para ser rey sobre Israel. Aproximadamente él tenía unos 17 años, calculan algunos. Se basan en algunos datos, detalles que la Biblia nos da. Por ejemplo, no tenía la edad para ser parte de los ejércitos. Recuerde que cuando él va al lugar de guerra, al campo de guerra, de batalla, él va a dejarle comida a sus hermanos. Y el servicio militar a partir de una edad, por ejemplo en Israel,
en el conflicto que se está viviendo ahorita, estaba viendo las noticias que muchos judíos, ¿verdad? Personas con nacionalidad judía, es obligatorio, como otros países como Corea también del sur, donde todos los ciudadanos en una determinada edad tienen que prestar por lo menos 1 o 2 años de servicio militar. Es obligación. Todos tienen que pasar por el ejército. En Israel es así, todos deben de pertenecer a las reservas. Y cuando hay un conflicto, ellos tienen que ser convocados a la guerra. Entonces, muchos se han movilizado este tiempo a Israel para poder integrar el ejército, porque es obligatorio, es de carácter obligatorio prestar el servicio militar a la nación. Entonces David no estaba enlistado en el ejército porque no tenía a lo mejor la edad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Se supone que David, desde el tiempo de su unción, de unos 17 años, él pasa mucho tiempo antes de llegar al trono. Entonces eso me llama la atención a mí, porque si Dios ya lo había ungido, ¿por qué no lo coloca inmediatamente en el trono? ¿Por qué tienen que pasar unos más de 15 años, 13 años para que él llegue al reino? ¿Por qué David tiene que atravesar tanto tiempo si Dios ya lo había ungido? Porque te necesitaba ser procesado. Eso me da una enseñanza a mí, que desde el tiempo que Dios lo ha elegido a uno hasta el tiempo que Él lo constituye, puede ser 2 tiempos distintos. Por ejemplo, a Abraham se le da la promesa de que será padre de naciones, pero no fue inmediatamente. No es que él va en la noche y se llega a Sara y ya la promesa se cumplió. No, tuvieron que pasar aproximadamente 25 años desde que Dios da la promesa hasta el cumplimiento de la promesa. ¿Qué quería hacer Dios? Procesar, probar. La parte más difícil de una prueba es el tiempo de espera. Siempre yo puedo ver ese común denominador. Lo más difícil de los procesos, de las pruebas, siempre es el tiempo de espera entre la promesa, entre que se da la promesa y el cumplimiento de la promesa. David es ungido, pero no es llevado inmediatamente al trono. Pero usted conoce la historia. David es perseguido. Saúl en un principio, ¿verdad?, ve la gracia y el favor en David, pero luego hay un celo en él. Usted conoce, por ejemplo, la Biblia dice que a David lo vitoreaban diciendo que él había matado a 10,000 y Saúl había matado a 1,000. Y todo esto hace que Saúl lo persiga, intente matarlo. Pero ¿cuál fue la actitud de David ante los que lo aborrecían? Respeto a la autoridad delegada por Dios. Él dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Yo sé que usted ha escuchado la historia en la oportunidad donde David tuvo cerca y tuvo esa oportunidad de poder acabar y de tomar el atajo, podríamos decir, porque en la voluntad de Dios, en el proceso, siempre vamos a ser tentados a querer tomar el atajo más rápido. Abraham, ¿qué hizo? Le dice: Sara, llégate a mi sierva Agar, ¿verdad? Esa era la ruta alterna o el camino rápido para llegar, para no esperar. Jesús fue tentado también, ¿verdad? Cuando en vez de ir a la cruz y de su sacrificio, Satanás le dice: si postrado me adorares un momento, yo te entregaría todos los reinos del mundo y su gloria. Recordemos que cuando Cristo aparezca, traerá una inscripción que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Reinar. Él vendrá a reinar por 1000 años. ¿Y qué le está ofreciendo Satanás? Si te postras un momento a adorarme, yo te doy todos los reinos del mundo y su gloria. Pero ese era el camino rápido. Pero no, él decidió ir por el camino trazado del sacrificio. David tuvo la oportunidad de ir por el camino rápido. ¿Qué era?
Dice la Biblia que él estaba escondido en una cueva, escapando de Saúl, y en una ocasión Saúl entra a la cueva y dice la Biblia a cubrir sus pies, que es un eufemismo que usa la Biblia para decir que alguien iba a hacer sus necesidades fisiológicas. Saúl quería privacidad, le dice: déjenme solo aquí en la cueva, y deja a los guardias, a los soldados allá afuera, y David estaba escondido en la cueva. Yo sé que usted ha escuchado esa historia. Y David tiene la oportunidad de poder tomar en sus manos el rumbo de su destino. ¿Y saben qué hizo David? Solo cortó un pedazo de la vestidura de Saúl. Y luego le dice: mira, así te tuve de cerca y en mis manos tuve la oportunidad de poder tomar venganza. Pero ¿qué pasó? David respetó la autoridad delegada por Dios. 1 Pedro 2:17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. David sabía que tenía que honrar al rey. Tenía que honrar al rey, respetó la unción del rey, no menospreció al rey, sino que él esperó su tiempo para reinar. Pasaron muchos tiempos, aproximadamente dijimos, ¿verdad? Desde sus 17 años, pasaron unos 13 años para que él pudiera llegar al reino. Pero ahora bien, podemos ver la actitud de David. David decidió perdonar la vida de Saúl porque sabía que la promesa de Dios decía: tú heredarás el trono de Israel. Esa era la promesa sobre él. Él confió en la promesa. Ahora bien, ¿por qué entonces decimos nosotros que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Por su actitud ante lo que lo aborrecían. Ahora, ¿cómo aplicamos eso nosotros? ¿Cómo queremos parecernos nosotros a un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Cuál es su actitud ante las personas que lo aborrecen a usted? ¿Qué es lo que dijo Jesús acerca de eso? Jesús dijo que hay que amar, que había que orar, que eso nos hacía distintos. Porque si no, ¿qué loable hay en esperar simplemente el favor de las personas como algo recíproco? O sea, si yo doy, ¿qué es lo que espero? Recibir. Si yo me porto bien, ¿qué es lo que espero? Que los otros se porten bien conmigo. Pero ¿qué pasa? Pero no hay nada loable en eso, o sea, de admirar. Eso lo hace todo mundo, ¿verdad? Tanto tiene usted, tanto vale. Es recíproco, lo que uno siembra eso cosecha. Pero hay una actitud superior, y es cuando nuestra actitud no es conforme a lo que nosotros damos, sino que la Biblia dice de David, su actitud ante los que lo aborrecían. Por eso David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quiere asemejarse usted a un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios? Analice cuál es su actitud ante aquellos que lo desprecian, lo aborrecen, sus enemigos, aquellos de los cuales usted no puede esperar un favor a cambio. Entonces debemos de analizar cómo estamos en nuestra vida. El Señor lo enseña, que no hay que tomar venganza con nuestras propias manos. La Biblia lo dice. David respetó la vida del rey. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Él, mirando a aquella multitud, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y qué hacía aquella gente? Aborrecer al Cristo del madero, escupirlo, maltratarlo. Pero él dijo: perdónalos. ¿Qué hizo luego Esteban? Esteban volvió a replicar la actitud de Jesús cuando él estaba siendo apedreado, ¿verdad? También de su boca salió las mismas palabras. Entonces, amados hermanos, encomendemos nuestra causa a Dios. ¿Cuál es nuestra actitud ante los que nos aborrecen? Eso determinará si nosotros somos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y en último lugar, segundo libro de Samuel 12:5.
Segundo libro de Samuel 12:5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Veamos en último lugar David ante la confrontación de su pecado. Hemos visto a David ante 3 distintas situaciones. David ante las cosas que parecen imposibles. David y su reacción ante los que lo aborrecen. Pero veamos por qué David es considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Y veamos cómo David reaccionó ante la confrontación de su pecado. Decíamos al inicio, ¿verdad?, que ¿por qué la Biblia cataloga a David como un hombre conforme al corazón de Dios si él cometió errores como muchos otros hombres en la Biblia? Pero sin embargo no se dicen tampoco de ellos que fuesen conforme al corazón de Dios. Y decíamos que la diferencia es la actitud. Saúl también pecó contra Dios. David también pecó. ¿Cuál es la diferencia? La actitud que ellos tuvieron ante la confrontación del pecado, ¿verdad? Es cómo reaccionamos. Porque a veces confundimos. Escuchaba yo que decía que no es lo mismo tener conocimiento que tener sabiduría. Hablando de que la sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento en ciertas situaciones, sobre todo adversas. Por ejemplo, a veces decimos: esa persona es muy inteligente por tener mucho conocimiento. Pero eso no lo hace una persona sabia, sino que lo que lo hace sabio es cuando aplica ese conocimiento. Por ejemplo, de Salomón, ¿por qué se dice que Salomón era un hombre sabio? La fama de Salomón de ser un hombre sabio se dio a raíz de una situación conflictiva donde 2 mujeres llevan un caso a Salomón y le dicen: mira, esta mujer mientras dormía aplastó a su hijo y me cambió al hijo mío, y ahora dice que el que está vivo es el de ella. Y ella dice: no, ese es el mío. ¿Y qué hace Salomón? Tiene que dar solución a esa situación, ¿verdad? Y él dice: traigan una espada para acá y vamos a partir en 2 y le vamos a dar la mitad a una y la mitad a la otra. Pero la verdadera madre dijo: no, mejor déjenselo a ella. Y Salomón dedució que esa era la verdadera madre. Por eso desde ahí se empezó, la Biblia hace hincapié, hace énfasis de, a partir de ese hecho, la fama de Salomón como un rey sabio se extendió sobre todo Israel. ¿Por qué? Porque eso es sabiduría. Sabiduría es aplicar el conocimiento en situaciones adversas. Lo mismo acontece. Nosotros pensamos: ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él reaccionó y tuvo actitudes ante ciertas situaciones como esta, que al igual que Saúl, él es encontrado en pecado, pero lo que lo hizo distinto fue la reacción, la actitud. David reaccionó ante la confrontación del pecado con un sentido de justicia. Él dice en el versículo que leíamos: entonces se encendió el furor de David en gran manera. David reaccionó ante la injusticia. Él dice: el que tal hizo es digno de muerte, sin saber que él estaba hablando de sí mismo. Pero la Biblia nos habla que en este hombre se encendió el furor. O sea que David reaccionó ante las injusticias. Por eso David se convierte en un hombre conforme al corazón de Dios, porque él no se mostró indolente.
Y cuando él dice y hace uso de este juramento, cuando él dice vive Jehová, demuestra lo apasionado que es su indignación. Él dice vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. O sea que la palabra de Dios nos está dejando entrever, aunque él no sabía que se trataba de él, nos deja entrever que había en David una reacción ante la injusticia. Él no se mostró indolente ante la situación, sino él dice, tenemos que hacer algo. Esto no se puede quedar así. Si usted ve el caso de Elí, la Biblia dice que él sí fue indolente. Cuando Dios habla a Samuel, le dice, mira, haré algo en la casa de Elí, porque él sabe lo que sus hijos están haciendo y él no los ha amonestado. Elí fue indolente ante el pecado de sus hijos. David está demostrando que él no es indolente ante las injusticias. Por eso la Biblia lo puede llamar como un hombre conforme al corazón de Dios. David reaccionó, reconoció su error. Segundo el libro de Samuel 12:13, más adelantito leemos, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás, no morirás. David, porque es un hombre conforme al corazón de Dios, aun cuando pecó, algunos dicen cometió un triple pecado, adulteró, fue el autor intelectual también de un homicidio, porque la Biblia nos dice que él pone en las manos de Urías esa carta que sentenciaba a muerte a Urías. Él mintió, él adulteró, fue el autor intelectual de un homicidio. Pero ¿por qué la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios? Aun cuando Saúl también fue desechado de parte de Dios por su pecado, la diferencia fue que David reconoció su error. Saúl no lo hizo. Saúl quiso aparentar, le dice al profeta, ve delante de mí y no le digas a nadie que Dios me ha desechado. A Saúl le importaba la reputación. Cuando el profeta le dice a Saúl, mira, Dios te ha quitado tu reino, él dice, no me importa. Solo te pido que no lo declares ante el pueblo, que tú marches delante de mí como que yo todavía soy el rey. A Saúl le importaba la reputación. Pero ¿qué pasó con David? David, cuando él ora en el Salmo donde él se arrepiente, él dice, Señor, hay una única cosa que yo te pido que no quites de mí. No, él no dice no quites el trono, no quites el reino, no me quites la riqueza, no me quites el palacio, no me quites la posición, no me quites los privilegios, sino que él dice no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Eso lo hizo distinto. Cuando aquel quería que no se le quitara la reputación, aparentar que todavía él no había sido desechado por parte de Dios, a David lo único que le importaba era que no se quitara de él su Santo Espíritu. David reconoció su error y David se levantó de su condición. El capítulo 12 siempre, versículo 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y pusieron pan y comió. Es que David pecó. No, ¿cuál fue la reacción de David ante su pecado? Reaccionó ante la injusticia, reconoció su error, se levantó de su condición. La Biblia dice se levantó de tierra, cambió sus ropas. ¿Qué hizo luego? Entró a la casa de Jehová y adoró. Se levantó de su situación. Por eso la Biblia puede decir que este hombre era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Por eso, amados hermanos, ¿cuál debe de ser nuestra condición, nuestra actitud? Podemos optar, ir por un camino distinto al camino de Saúl, no reconocer, ser soberbios. Pero David reconoció, se humilló, no fue indolente ante la injusticia. Él fue sensible para percibir el pecado
A mí me llama la atención que David, muchas veces nos acontece como David, que somos muy sensibles ante el pecado de otros, ¿verdad? Él dice, el que está liso debe de pagar 4 veces. ¿Cuántas veces nosotros somos de la misma manera? Que somos expertos en ser indolentes o reconocer el pecado de otros, pero no nuestro propio pecado. David rápido reconoció que el otro estaba en pecado, pero él no se había dado cuenta en un principio que él era el que estaba en pecado. Pero ¿qué pasó? Cuando Dios lo exhortó, le habló, él rápidamente reconoció su pecado, se humilló. El pecado de David involucró desobediencia a los mandamientos, pero la palabra del Señor nos dice que él trató de restituir, él se levantó, amén, se levantó de su condición. Por eso veamos a David cómo confrontó su pecado. En último lugar, por eso decimos que la Biblia lo llama como un hombre conforme al corazón de Dios. Esa era nuestra pregunta. ¿Por qué la Biblia menciona que este hombre era un hombre conforme al corazón de Dios? Si él vivió situaciones similares a las que muchos hombres de Dios vivieron, la diferencia fue la actitud que él tuvo ante esas situaciones, ante las cosas que parecen imposibles, ante los que lo aborrecían y cómo él confrontó el pecado. Si nosotros queremos asemejarnos a un hombre y a una mujer conforme al corazón de Dios, debemos de analizar, de estudiar qué es lo que David hizo ante esas situaciones y tratar de practicarlas en nuestra vida. Hasta aquí con la predicación de la palabra del Señor. Nos ponemos en pie y oramos dándole gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Hemos a través de tu palabra estudiado el corazón de un hombre conforme a tu voluntad, un hombre alineado, Señor, a tu corazón. Eso indica que hay similitud. La misericordia que en ti se manifiesta se debe de manifestar en nosotros. Señor, en nosotros debe de haber ese corazón que esté alineado con tu voluntad. Hemos visto esta noche por qué este hombre fue considerado conforme a tu voluntad, conforme al corazón de Dios. Y lo que hace la diferencia es la respuesta, es la actitud ante ciertas situaciones. Muchas veces nosotros, Señor, hacemos una evaluación rápida, percibimos, Señor, de manera errónea a las personas, cuando tu palabra dice que no es muchas veces lo que el hombre ve, sino que tú ves el corazón, Señor. Y en esta noche hemos entendido que la diferencia la hace la respuesta nuestra ante las actitudes, ante las diferentes situaciones de la vida, nuestra actitud ante esas diferentes situaciones que nos ponen. Hoy hemos visto, Señor, cuál fue la actitud de este hombre ante 3 situaciones, ante las cosas que parecen imposibles, ante los desafíos. Fue un hombre de valentía, fue un hombre determinado, fue un hombre de convicciones. También, Señor, cuál fue la actitud de David ante las personas que lo aborrecían. Señor, podemos ver cómo él respetó la autoridad, cómo él pudo reconocer que debía de honrar a aquellos que estaban bajo autoridad, esperar su tiempo. Pero también pudimos ver, Señor, lo más importante, cuál fue su reacción ante la confrontación del pecado. Él no fue indolente, él reconoció, él se levantó, él trató de restituir. Padre, necesitamos nosotros esta noche, exhórtanos a poder ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Ayúdanos a responder de la manera correcta ante las diferentes situaciones de la vida. Gracias esta noche por tu palabra. Nos despedimos de este lugar. Llévanos en tus manos, porque los que están en tus manos nadie los arrebata. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos esta noche. Estamos despedidos. Amén.